Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias a todos acá por esta invitación. Agradecería si me podrían decir si se puede ver mi pantalla. Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes acá por la invitación. Como decía antes, a esta hora, un martes, es un esfuerzo adicional que nosotros hacemos por querer impartir un poco de conocimiento y también de los oyentes por recibirlo a estas horas, ¿no? Es un esfuerzo que siempre se aplaude y bueno, inicio con lo que es mi simposio, por así decirlo, mi charla, mi compartición de conocimiento. A mí siempre me gusta iniciar lo que son cualquier tipo de participación que tenga con aspectos muy prácticos. Me gusta mucho utilizar lo que es las estadísticas. A mí particularmente lo que me gusta es ver los surveys, las encuestas que se hacen en la práctica, tanto en arbitraje como en dispute wars, y creo que el survey más reciente que podemos basarnos es el realizado en colaboración con el King's College en el año 2024, que reúne muchos de las preguntas, de las opiniones y de la forma de ver de las instituciones, de los expertos, de las personas individuales, sobre cómo se perciben los dispute boards. Y bueno, acá en Perú no tenemos algo parecido porque es una evaluación muy compleja. Yo sueño con un Perú donde este tipo de práctica sea cada vez más común y podamos tener este tipo de data. Entonces, eh, en el mundo, por ejemplo, ¿cuál ha sido esta pregunta que se hizo? ¿Qué tan recurrente es que las decisiones del dispute board sean desafiadas, o sea, sean apeladas, por así decirlo, en un proceso arbitral o judicial? Algo a tomar en cuenta de este survey es que es una encuesta que se hizo en todas las regiones del mundo y hay una prevalencia, de hecho, muy fuerte en proyectos de Latinoamérica. Así que, si bien no hay un enfoque muy puntual en Perú, como no hay ninguno de los países en este survey, sí nos permite tener una imagen de cómo funcionan las distribuciones JPRDs. Acá lo que se dijo es de que realmente existe una gran prevalencia a que no se discutan las decisiones o no se desafíen las decisiones del dispute boards en una instancia arbitral. De hecho, por lo que vamos a ver en pantalla, podemos tomar en cuenta que 67% de los encuestados han dicho que de, de 0 al 10% de las decisiones del dispute board llegan a ser desafiadas a través de un proceso arbitral o judicial. Y ahora eso nos lleva a una segunda instancia, ¿no? ¿Qué tan recurrente es que cuando estas decisiones se llevan a una instancia arbitral o judicial, la decisión final que emitan estas instituciones, los jueces, los árbitros, sea sustancialmente diferente a lo que dijo el Dispute Boards? Y en este caso podemos ver que hay 5 tipos de respuesta, pero si lo agrupamos podemos llegar a la conclusión de que casi el 75% de los encuestados dijo que nunca o rara vez la decisión del tribunal arbitral o del poder judicial llega a ser sustancialmente diferente a lo que se dijo, a lo que dijo el Dispute Boards. Y esto nos lleva para mí a una conclusión temprana que es que básicamente los dispute boards funcionan. Funcionan tanto de un aspecto preventivo como resolutivo. Claramente, como todo método de resolución de controversias tiene sus limitaciones, pero es un mecanismo que, a mi forma de verlo, hace valer el costo-beneficio, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, otra estadística de cómo se dice, cómo la implementación de medidas preventivas en el dispute boards llega a, a reducir la cantidad de controversias que llegan a generarse, ¿no? Y podemos ver que la mayoría de entrevistados lo que dicen es de que esta función preventiva, las opiniones vinculantes, o como decía muy bien el doctor Ahmed, la función preventiva, no necesariamente a través de opiniones formales, pero sí en el día a día, disminuye en gran medida lo que son las controversias y en efecto, en el caso de las personas han entrevistado, los expertos individuales han dicho que entre 45% de las veces estas se reducen en casi su totalidad, y algo parecido sucede con las entidades. Entonces, eso refuerza mi punto de que los disputos funcionan. Ahora, eh, ¿por qué es importante esto, creo yo? Porque también hay que analizarlo desde la perspectiva, como mencionaba antes, del costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta implementar un dispute board? Y esto va a variar de proyecto en proyecto, los desafíos que se afronten, qué tanto se use, qué tanto trabajo haga el dispute board de JPRD, ¿no es cierto? Eh, no hay muchas encuestas, además de estas, que reflejen este tipo de estadística, por eso esta encuesta en particular me gusta en este punto, y es lo que dice es de que el 55% de los encuestados indican que eh,
el costo de un dispute board es entre el 0 y el 0,5% del costo del proyecto. Esto para mí es algo importante resaltar, porque lo que te está diciendo es de que si un dispute board llega a evitar un sobrecosto de más del 0,5%, un poco superior lo que significa su costo, significa que ya justificó su valor y su implementación en el proyecto. Entonces, la conclusión para mí es que sigue siendo evidente, los dispute board funcionan. También fueron preguntadas a estas personas de por qué en diversos proyectos que han tenido a su cargo o han participado, sea como expertos, sea como administradores de contrato o como tomadores de decisiones de parte de entidades, empresas financistas, es que no se instaló un dispute board en un proyecto. Y ahí encontramos una pequeña paradoja, que es que incluso cuando la estadística nos muestra de que sirve el dispute board y relativamente es poco costoso en comparación con el ahorro que puede generar, muchas de las personas, de los tomadores de decisiones, consideran de que el costo de instalar un dispute board es muy alto. Ahí sí hay un 67% de personas que no implementan un dispute board, dice que precisamente que por ello no lo implementan, porque el costo es muy alto. Probablemente, tal vez sí, tal vez no, realicen un costo-beneficio, pero lo que dicen es eso, ¿no? Que el costo es muy alto. Para mí, ¿qué problemas genera esto en cuanto a la percepción de que la dispute board es muy caro? Bueno, principalmente la respuesta es evidente. No hay una renuencia a instalarlos cuando la decisión es facultativa. En Perú hemos sido muy avesados, por así decirlo, que dentro de unos años veremos si ha rendido frutos, yo creo que sí lo va a hacer, de ponerlo como un requisito para las obras de más de 10 millones de soles, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de obras que van a requerir una gran cantidad de dispute boards. Pero en general, cuando la decisión es facultativa, hay una renuencia a instalar un dispute board porque lo perciben como muy caro. Luego, también como hay una percepción de que el dispute board no vale su costo, incluso cuando se instala hay una predisposición a juzgarlo de forma negativa, en muchos casos. Y un problema que se manifiesta en la realidad no necesariamente concatenado al costo, sino tal vez al sistema de pagos, sobre todo con las entidades públicas, es que hay un problema en la cadena de pagos. Entonces, esto genera que haya a veces muchas suspensiones en las funciones del dispute board, de la JPRD, lo cual obviamente si se suspenden sus funciones, se generan muchos problemas, ¿no? Ya la JPRD, el distribuidor no puede ejercer sus funciones preventivas ni resolutivas, entonces se genera una burbuja de problemas que luego en un momento van a estallar, ¿no? Esto sumado al hecho de que si se suspende un distribuidor y no coinciden con los plazos de caducidad que puede tener una reclamación, se puede generar un problema mucho mayor. Otro aspecto a tomar en cuenta en esta encuesta es, y esto me pareció muy interesante, yo cuando la volví a revisar, no había puesto tanto interés o tanto el ojo en esta pregunta que se les hizo a las partes, a todos los entrevistados, que es cuál es su sospecha de que hay parcialidad de los miembros del dispute board. Sorprendentemente, eh, 75% de las personas individuales y casi el 50% de las entidades consideran de que casi siempre hay una parcialidad de los miembros del dispute board. Entonces, ahí, ahí lo que dice que hay a veces poca confianza con el dispute board en general, lo cual puede tener muchas causas, ¿no? Probablemente sea de que cuando se emite una decisión que no es favorable a una de las partes y aún tienen que convivir con el dispute board, con la JPRD, pues lógicamente ya se tiene una percepción negativa de que no le ha dado la razón a uno, probablemente por las razones correctas o incorrectas, entonces ya se incrementa la percepción de parcialidad del dispute board. Ahora, las razones por las cuales se da esto, según la encuesta, en la mayoría de los casos es por las relaciones que hay entre las partes y sus representantes. Entonces, hay un problema clarísimo de que, al menos en la mayoría de proyectos, se percibe que un dispute board está parcializado. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente se convive con el dispute board, sobre todo cuando es un dispute board, una JPRD permanente, ¿no? Se va a convivir con esta durante todo el proyecto, entonces es importante confiar en el dispute board y en la JPRD. Y de hecho, parte de lo que se busca más en una JPRD, aparte de la confianza, la disponibilidad, es su experiencia, ¿no? Entonces tienes un contexto que básicamente te dice que requieres a un profesional muy experimentado, con muchas cualidades, pero hay una percepción de que está parcializado.
Esto nos lleva a que básicamente lo que tengamos que hacer es elegir bien nuestros miembros del dispute board. Y de hecho, en la práctica, en caso por caso, también esto se manifiesta. Una pregunta que se hizo a los entrevistados en este survey es de cuáles consideran que son los factores que afectan la duración del dispute board. Y entre los primeros 5 lugares, lo que se dijo es la habilidad, o mejor dicho, la falta de habilidad o un atributo del miembro del dispute board JPRD y su falta de disponibilidad. Entonces, para mí, esto nos lleva a algo probablemente muy básico, pero nunca hay que dejar de perderlo de vista, que es que hay que elegir bien a los miembros del dispute board. Esta justamente es una foto muy breve, por así decirlo, de cuándo se tiene que instalar una JPRD bajo la ley de contrataciones actual, la Ley General de Contrataciones Públicas, y como decía, es un contratos de más de 10 millones de forma obligatoria y contratos menores de forma facultativa, ¿no? Entonces tenemos una gran demanda por miembros de JPRD, pero no necesariamente esto se ve en la oferta. He realizado un breve análisis al menos de las nóminas adjudicadoras que se tienen en varios de los centros especializados y he encontrado lo que es una disparidad. Claro que esto se puede corroborar, pero siento que está muy a la par con lo que yo veo en el día a día, que muchos de los centros de administración de JPRDs no tienen la cantidad debida, por así decirlo, de profesionales que se requieren para tener una oferta de adjudicadores suficientemente buena. Es decir, si una JPRD se entiende como un panel de expertos principalmente compuestos por ingenieros, arquitectos, es decir, el componente técnico antes que por abogados, lo lógico es de que haya más oferta de ingenieros y arquitectos, ¿no? Pero en los principales centros vemos que no es tanto así, de hecho es al revés. En los centros más populares que se han ganado su reputación, bien dicho sea de paso, de forma correcta, con una buena administración de casos, creo yo, es, es que la mayoría están informados por abogados, cuando probablemente, o mejor dicho, ciertamente debería estar conformado por ingenieros. Y en contraposición, por ejemplo, en el caso del Colegio de Ingenieros del Perú, ya tenemos algo completamente opuesto, donde casi el 95% de todas las nóminas de las sedes en Perú está compuesto por ingenieros, habiendo casi nulo espacio para abogados. Y esto es algo muy central y es un problema que yo creo que existe actualmente en las JPRDs en el Perú, que es de que no coincide la oferta con la demanda. Entonces, podemos terminar teniendo tribunales, paneles de expertos, de adjudicadores, que son muy conformados por abogados, lo que lo lleva muy cercano a lo que es el arbitraje, lo cual no viene a tallar en lo que es un dispute board, porque el dispute board se concentra en el enfoque preventivo y técnico, o tenemos un dispute board muy técnico, que ya ignora también todo lo que son los aspectos legales y no pueden resolver a veces eh, controversias que requieren de un análisis legal contractual muy alto. Si consideramos que tenemos una fórmula escalonada para ir a arbitraje en la ley de contrataciones, esto es vital, porque al final casi todos los problemas técnicos devienen un problema contractual, porque al hecho se aplica el derecho. Entonces necesitamos también paneles que tengan un componente legal sólido, y si bien no necesariamente uno requiere ser abogado para tener un componente legal sólido, sí es necesario que tengan estudios en buenos centros de estudios, universidades, que permitan suplir lo que probablemente te daría una carrera en derecho. Entonces, ese es un problema central que yo he encontrado en las JPRDs, en la forma en que está diseñado el sistema de conformación de las JPRDs en Perú y cómo se ve la oferta y la demanda de adjudicadores. Y justamente eso es lo que les decía, ¿no? Tenemos JRDs muy legales o JRDs muy técnicas que en un caso a veces no terminan por responder a la necesidad concreta. Otro problema que he encontrado mucho en la práctica, sobre todo en lo que son los contratos NEC, FIDIC, sobre todo NEC, porque ha habido un gran uso de NEC, como todos sabremos, en los últimos años en Perú, es que a veces se da pues la demora en la conformación de miembros del Dispute Board. Y como bien decía Ahmed, es correcto que entre más tiempo se demore el control de cambios en un proyecto, pues más costoso es. Lo mismo, eso pasa con un Dispute Board también, ¿no? Si un dispute board no puede entrar en etapas tempranas de un proyecto, pues ya ha perdido gran parte de la función por la cual existe un dispute board, ¿no?
es la prevención. Si una parte, sobre todo, por ejemplo, en contratos que tienen más de un componente de solo construcción, no diseño y construcción, si no puedo entrar en la etapa del anteproyecto, el diseño conceptual, no voy a poder prevenir los cambios en el diseño detallado, no voy a poder ejercer mis funciones a tiempo. Entonces, el dispute board básicamente se termina limitando a resolver problemas que se pudieron prevenir antes y solo prevenir los problemas que ya se surgen en la etapa constructiva o en las etapas finales de diseño. Eso ha ocurrido mucho en lo que son los contratos con ANIN y ha generado pues un gran sobrecosto en lo que son todos los proyectos. En la Ley General de Contrataciones Públicas, pues hay algo interesante que ha sucedido, ¿no? Que justamente lo quería explicar en esta diapositiva, que ha habido no hay una evolución, un cambio en la ley actual respecto a la ley anterior y luego se ha devuelto la fórmula. ¿A qué me refiero? Que en la ley original, la 32069, por ejemplo, se da mucho poder a lo que son, no mucho poder, sino mucha atención a lo que son los centros de administración de JPRDs, básicamente haciendo que ellos tomasen la decisión sobre qué miembros de los adjudicadores van a formar miembros del panel, ¿no? Van a ser miembros del panel. Y ahora con la última modificación que hubo a inicios del año, se ha vuelto una fórmula convencional, ¿no? En la que cada parte nombra un miembro y esos miembros nombran al presidente. Yo entiendo de que probablemente este cambio se dio para, para asegurar justamente la instalación temprana del dispute board de la JPRD y evitar de que, de que se instalen de forma tardía y al final no cumplan con una función preventiva, ¿no? Finalmente, ¿qué otros problemas yo he encontrado en el día a día en el uso del JPRD y el Dispute Board? Es que a veces se trata más como una formalidad, como una antesala del arbitraje, antes que como una herramienta real que nos permite anticiparnos y prevenir problemas y ahorrar costos y ahorrar tiempo. Comparto la opinión que decía Met de que no se está usando, a veces muchas entidades, muchos contratistas no usan las herramientas que una JPRD o un Dispute Board tiene, como son las opiniones consultivas, principalmente, que es la razón de ser histórica de los dispute boards. Entonces, se termina teniendo una herramienta muy potente que no se usa para lo que sirve, ¿no? Y finalmente, yo creo que uno de los problemas principales es la falta de cooperación de las partes, ¿no? Nuestra industria de la construcción, en general por defecto en el mundo, es adversarial, pero en el Perú yo diría que es mucho más adversarial que el común denominador. Entonces, independientemente de que tengamos una herramienta que promueve la cooperación entre las partes, hay una falta de confianza entre contratista, entidad, contratista, contratante, que lleva a que el dispute board no ejerza sus funciones de la mejor forma posible. Eso sería todo por mi parte. Si hubiera preguntas ahora o al final, quedo atento. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Sí, bueno, el panel de preguntas queda abierto por el plazo de 5 minutos. Para ello, doctor, si me permite hacer una pregunta, o sea, se ha enfocado bastante el tema en cuanto a las deficiencias de lo que puede haber dentro de la regulación de las juntas de prevención de resolución y disputa, de prevención y resolución de disputas. Pero a partir de ello, doctor, hoy, ¿cuáles serían las disputas, no, perdón, las barreras que tal vez podrían tener las obras de mediana o tal vez pequeño presupuesto, ¿no? Que en caso de implementar una JPRD también puede ser una barrera para estas obras medianas o pequeñas, pese a que estas también pues, se enfrentan evidentemente controversias técnicas importantes. Porque se habló bastante del costo, ¿no? Que se evitaba bastante costo, pero ¿y qué pasa con este tipo de obras, doctor? Sí, gracias por la pregunta. Sí, como bien lo mencionas, el costo a veces puede ser una barrera, sobre todo en las obras de menor valor, por así decirlo, ¿no? Entonces, en las obras menores de 10 millones siendo facultativas, justamente este tema del costo es una renuencia a instalar un dispute board. Sumado a ello que a veces los problemas, claro, corresponden en muchos casos al costo del proyecto, porque entre más costoso un proyecto normalmente se corresponde con la complejidad del mismo, ¿no? Pero hay a veces problemas que suceden tanto en una obra de gran valor como una de menor valor. Entonces tienes problemas contractuales, de deficiencias del expediente técnico, limitaciones sobre las tomas de decisiones que puede tomar un funcionario. Es decir,
el marco general de problemas que existe en obras grandes, a veces también existen para las obras pequeñas, ¿no? Entonces, esto puede generar graves problemas a la hora de querer instalar, y si ya lo tienes instalado, de ejercer las funciones de un dispute board. Y un poquito, robando un poquito la pregunta que se le hizo al doctor Ahmed, yo diría que también gran parte del problema con los dispute boards y JPRD es de que está instalado un sistema donde el funcionario público peruano, porque la mayoría de obras de gran envergadura son promovidas por las entidades públicas, los funcionarios no tienen una verdadera toma de decisión, ¿no? Quien gestiona el contrato no tiene una verdadera toma de decisión y siempre está la Contraloría respirando en la espalda y tiene miedo de tomar esa decisión. Entonces tenemos una gran herramienta que está instalada en un cuerpo que no le es muy favorable, no es saludable. Es como importar a veces un órgano externo a un cuerpo que lo rechaza. Entonces, a veces es un problema de el cuerpo necesita cambiar, la mentalidad necesita cambiar, el sistema administrativo necesita cambiar para poder hacer uso de esta herramienta de forma correcta.